misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos arrebata antes faltar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Unifica tu gracia nuestras manos, unifica nuestra mente con tu luz. La fe se fortalece en tu palabra, y tu cuerpo toma buen alimento, nos traiga la salud. Unidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado antes faltar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado antes faltar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por acompañarme en este día tan especial. Oro por todos ustedes, por sus necesidades. También quiero ofrecer esta Eucaristía especialmente por el Padre David León Cano Castaño, que el Señor le conceda el descanso eterno. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la comunión, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos,
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Glorifiquemos a Dios diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú has querido ponerme al frente de tu familia no por mis méritos, sino por pura generosidad de tu gracia. Concédeme realizar dignamente el ministerio sacerdotal y guiar bajo tu amparo la grey que me has confiado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ahora a nuestro sumo sacerdote le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador. Una alianza basada en promesas mejores. En efecto, si la primera hubiera sido perfecta, no tendría objeto la segunda. Pero a los antiguos les echa en cara. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá una alianza nueva, no como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos fueron infieles a mi alianza, y yo me desentendí de ellos, oráculo del Señor. Así será la alianza que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, oráculo del Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, del menor al mayor, pues perdonaré sus delitos y no me acordaré ya de sus pecados. Al decir alianza nueva, dejo anticuada la anterior, y lo que está anticuado y se hace viejo está a punto de desaparecer. Palabra de Dios.
Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo, aquí estoy. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad, Dios mío, lo que quiero y llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Alégrese y goce contigo todos los que te buscan. Digan siempre, grande es el Señor, los que desean tu salvación. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús subió a la montaña, llamó a los que quiso y se fueron con él. A 12 los hizo sus compañeros para enviarlos a predicar con poder para expulsar demonios. Simón, a quien dio el sobrenombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan, a quienes dio el sobrenombre de Boanerges, los truenos, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote que lo entregó. Palabra del Señor. La primera lectura que acabamos de escuchar nos dice que Jesucristo es mediador de la nueva alianza. Y esta nueva alianza tiene unas características especiales. No es escrita en tablas de piedra, sino en corazones de carne. Y es Dios quien toma la iniciativa, y es Dios quien nos busca. Eso es lo que nosotros escuchábamos ahora en el Evangelio. Llamó a los que Él quiso. Dios nos llama, Dios nos busca, Dios nos llama por nuestro nombre, pero espera una respuesta de nosotros. ¿Cuál es la tarea de nosotros día tras día? Escuchar su voz, porque día tras día el Señor nos llama. Y podríamos preguntarnos, ¿nos llama a qué? Nos llama a hacer el bien, nos llama a amar a los demás, con sus errores, con sus pecados, con sus defectos, pero también con sus grandezas, con sus virtudes, con sus cosas positivas que tienen.
Vale la pena que cada uno de nosotros nos preguntemos, ¿cómo trato a los demás? Especialmente, ¿cómo trato a las personas que viven conmigo, que comparten conmigo? ¿Cómo los trato? Y la respuesta debe de ser la caridad. ¿Cómo debemos tratar a los demás? Con caridad. Ese es el mandamiento del Señor. Pienso yo en las familias, cómo se puede vivir este mandamiento del Señor, con la corrección fraterna. Los papás están llamados a corregir a sus hijos, pero también pienso entre los esposos la necesidad de escucharse y de ayudarse mutuamente. Y sobre todo pensar que cada uno de nosotros somos una bendición para los demás. A eso Dios nos llama. Y a eso debemos de responder día tras día. Todo lo anterior es posible si nos dejamos transformar por Dios. Si Dios nos toca el corazón, somos capaces de amar. Y yo quisiera citar al profeta Jeremías. Jeremías dice que es en los corazones que va a escribir su alianza, sus mandamientos. Pero también en el profeta Ezequiel va a decir que va a rociar un agua pura que nos va a purificar de nuestras inmundicias, de nuestras idolatrías, y nos va a dar un corazón de carne y va a arrancar el corazón de piedra para que seamos capaces de vivir como Dios quiere. ¿Cuál es tu corazón de piedra? El resentimiento, el odio, la falta de comprensión, la intolerancia. Pero también pensemos cuál es el corazón de carne a la cual o al cual el Señor te está invitando. A la comprensión, solidaridad, a la generosidad. Porque si somos capaces de amar es por el Espíritu en nuestros corazones, porque Él es el que nos hace imagen de Dios. Él hace que tengamos los sentimientos de Cristo, como dice San Pablo, Filipenses 2:5. Es el Espíritu quien nos cristifica, y para ser capaces de amar hay que pedir el Espíritu Santo. La conversión del corazón es posible si escuchamos a Dios, si somos capaces de reconocer su llamada y si somos capaces de, como papá, como mamá, como hermano, como tío, como amigo, en medio de nuestras ocupaciones o quehaceres, en medio de todas estas cosas, si somos capaces de escuchar su palabra, si somos capaces de alimentarnos de ella día tras día, ciertamente el Señor nos dará un corazón de carne y nuestro corazón encontrará la conversión. Pero también si adoramos a Jesús en la hora santa, en la misa, Dios transforma el corazón. Pero también en la comunidad cristiana, cuando me acerco a mi parroquia, cuando accedo a los procesos de nueva evangelización, Dios arranca el corazón de piedra y da un corazón de carne. Y por último, qué bueno que pensemos en nuestra historia personal, que ella nos sirva para acercarnos a Dios, que nuestras limitaciones, nuestro pecado y nuestra miseria nos acerque a Dios. Leamos nuestra historia personal con una mirada de fe, con misericordia. Dios nos llama. ¿Qué respuesta le estoy dando a Dios? Y ahora en adelante, ¿cómo le responderé? Dios merece lo mejor de cada uno de nosotros. Ahorita mi primo va a hacer la primera comunión. Y están en ustedes, Ana y Yami, en alimentar la vida de Dios en Daniel, para que su corazón, el corazón del niño,
sea un corazón de carne y no de piedra. Que la Santísima Virgen María interceda por cada uno de nosotros. Amén. Como mi primo va a hacer la primera comunión, vamos a hacer las renuncias a Satanás y vamos a profesar la fe. Renuncia a Satanás, es decir, al pecado como negación de Dios, al mal como consecuencia del pecado y a la violencia como opuesta a la caridad. Renuncian a sus obras, es decir, a buscar las satisfacciones corporales y los deleites de los sentidos, a la injusticia y discriminación, a la falta de fe y de confianza en Dios. Renuncian a sus seducciones, es decir, a encerrarse en su egoísmo, a considerarse superiores a los demás, a creerse convertidos definitivamente. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, ¿creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí. Vamos a decir juntos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que tanto amó al mundo, que le dio a su único Hijo. Y digámosle: Padre Santo, escucha nuestra oración. Oremos por el Papa Francisco, los obispos, nuestro pastor Monseñor José Roberto Ospina León Gómez, los presbíteros, diáconos, religiosas y todos los bautizados, para que sean dóciles al Espíritu Santo, se dediquen incansablemente a la obra de la evangelización. Roguemos al Señor. Oremos por nuestros gobernantes, para que, iluminados por el Espíritu Santo, nos conduzcan por senderos de paz y de justicia. Roguemos al Señor. Oremos por los enfermos, especial por los que sufren el flagelo del COVID-19, por los de nuestra comunidad parroquial, para que encuentren consuelo en el Señor y alivio en la ayuda de los bautizados. Roguemos al Señor. Oremos al Señor para que siga suscitando nuevas y santas vocaciones para nuestra diócesis, especialmente por nuestro seminario mayor, los 12 apóstoles. Roguemos al Señor. En un momento de silencio vamos a presentarle a Dios nuestras necesidades. Padre Santo, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha nuestra oración y concédenos misericordiosamente lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
y soy débil, porque te has fijado en mí. Has seducido al Señor con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Señor, yo te sigo y quiero darte lo que pides, aunque hay veces que me cuesta darlo todo, tú lo sabes, yo soy tuyo. Camina, Señor, junto a mí. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor, con tu mirada, me has hablado al corazón y me has querido. Es imposible conocerte y amarte, es imposible amarte y no seguirte. Me has seducido, Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que diriges la marcha de la historia con poder y con amor, apiádate de mí por los dones que tu gracia me ha concedido, y por la eficacia de este sacrificio, dirige los corazones de sacerdotes y de fieles de tal manera que al pastor no le falte la obediencia de los fieles, y a los fieles no les falte el cuidado del pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario alabarte y darte gracias, Padre Santo, Dios omnipotente y misericordioso, de quien proviene toda paternidad en la comunión del Espíritu. En tu Hijo Jesucristo, sacerdote eterno, siervo obediente, pastor de los pastores, has puesto el origen y la fuente de todo ministerio en la viva tradición apostólica de tu pueblo peregrino en el tiempo. Con la variedad de los dones y de los carismas, tú eliges dispensadores de los santos misterios, para que en todas las naciones de la tierra se ofrezca el sacrificio perfecto
y con la palabra y los sacramentos edifique la Iglesia, comunidad de la nueva alianza, templo de tu gloria. Por este misterio de salvación, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro. Que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo.
Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Antonio de Padua, San Sebastián y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Ayuda a tu hijo Daniel Alejandro, que por vez primera invitas en este día a participar del pan de vida y del cáliz de salvación en la mesa de tu familia. Concédele crecer siempre en tu amistad y en la comunión con tu iglesia. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo José Roberto, al orden episcopal, a estos siervos tuyos que han sido ordenados hoy presbíteros de la iglesia, a los demás presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos en el mundo. Recuerda a tus hijos, el presbítero David León, Pedro, Álvaro, Gloria, Lucila, Félix Antonio, Ercilia, Argemiro Ruiz, Mercedes Jaro y Joaquín Ruiz, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, cuando Cristo haga resurgir a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos, de cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir: Amén.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Para la distribución de la Sagrada Comunión hacemos 2 filas y los neopresbíteros les darán la comunión.
Dios Todopoderoso y Eterno, origen y plenitud de todas las virtudes, concédeme, por la participación en este misterio, la gracia de hacer el bien y predicar la verdad, para que de palabra y de obra enseñe a los fieles el valor de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero nuevamente agradecerle a mi familia por estar aquí presente. A ustedes, padres, muchas gracias por acompañarme. A ustedes, los muchachos del seminario que me han colaborado con esta bella liturgia. A todos ustedes de mi querida comunidad de San Antonio, también las personas que han venido de la Floresta, que han venido de Sevilla y de otros lugares. El Señor los bendiga y los acompañe siempre. Dios les pague. Dios mediante, el próximo domingo voy a presidir la Eucaristía de 12 del mediodía. Están cordialmente invitados. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz.